Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta presentación del libro, escrito en este caso por dos personas muy importantes dentro del mundo del periodismo, como es Julio de la Fuente y Enrique Riobo. Es una cosa realmente carismática lo que se ha hecho aquí. Digo carismática porque hay que tener muchísima paciencia, sobre todo mucho tesón a la hora de escribir algo sobre la terrible pandemia que hemos sufrido estos últimos tiempos. Se han esforzado al máximo mientras, bueno, pues todos estamos confinados y teníamos problemas incluso para salir de casa. Ellos se las arreglaban como podían para salir, plasmar todo lo que veían en la calle y hacer todo lo posible para que estuviese todo el mundo bien informado en Canal 33. Y al final se ha tenido que, como digo, plasmar en un libro, Madrid confinado. Así es, en esta breve introducción, donde hay un prólogo maravilloso, yo estaba leyendo con mucha atención, de Alberto Serrano Patiño, concejal presidente de la Junta Municipal de los Distritos de Latina y Hortaleza. Y hay una parte que realmente es entrañable y te llega directamente al corazón, porque decía al final de uno de los párrafos de él que todo esto ha sido una mezcla de miedo, hambre, enfermedad y muerte. Hasta tal punto llegaba todo este desenlace que la gente, la verdad es que no sabíamos dónde meternos, qué hacer, ni qué iba a ser de nuestras vidas. Nadie sabe todavía de dónde vino, cómo vino, si el murciélago dio un bocado en el cogote a la serpiente, o qué es lo que ocurrió, o fue un pangolín, o fue alguien con muy malas intenciones que lo distribuyó por todo el mundo. Nadie sabe, hasta ahora que yo sepa, qué es lo que ocurrió realmente. Lo que sí es cierto es que, según las malas lenguas o las lenguas historiadoras, cada 100 años se repite una pandemia importante. Ahora nos estaban anunciando otra, no lo sé, ojalá que no. Pero el caso es que personas tan influyentes en esto, en el mundo del periodismo, como son Enrique y Julio y Enrique, han hecho un libro que yo se lo recomiendo, es una maravilla. Explican todo muy bien explicado, paso a paso, y yo creo que es la mejor forma de informarse, enterarse y sobre todo saber por dónde hay que caminar con este maravilloso ejemplar que tenemos aquí, que luego ustedes podrán disponer de él. Están en la mesa don Nico Ferrando, director de la editorial Arte Libro. Buenas tardes. Don Alberto Serrano, concejal presidente en funciones de los distritos de Latina y Hortaleza. Buenas tardes. Y, por supuesto, los protagonistas del libro, que son compañeros de Canal 33 y de empresas importantísimas del mundo de la comunicación, como Julio de la Fuente, periodista y criminólogo, y Enrique Riobo, director de Canal 33. A todos ellos hay que recibirles, de verdad, sinceramente, con mucha atención y, sobre todo, un aplauso, que lo han hecho muy bien, de verdad que sí. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Yo creo que es una enorme satisfacción para cualquier persona escribir un libro donde cuenta, bueno, pues ideas, problemas, vivencias, experiencias de vida, pero si a eso se une el oficio, el querido oficio de ser periodista, tan mal visto quizá en estos tiempos, pues la satisfacción es doble. Y si encima lo hacemos en una presentación con amigos, conocidos, seguidores, pues la satisfacción ya es todavía mayor. Creo no equivocarme al decir que estamos ante un relato periodístico sobre el COVID-19, uno de los muchos que se ha hecho, pero desde un enfoque local de Madrid. Es un libro de relato periodístico, pero que incluye numerosas fotografías. Señora de Pozo, buenas noches. Sí, aquí nos conocemos. Porque al final el periodismo en el distrito también tiene esas satisfacciones, ¿no? Yo creo que es un libro de fotos. En las fotos, además, hemos querido dar el máximo realismo, indicando la fecha y la hora a la que fueron tomadas. Son fotos, la verdad que costó hacerlo en plan sentimientos, ¿no? Porque está muy reciente y a todos nos recuerda el mayor confinamiento en la historia de la humanidad. Hemos querido reflejarlo desde todos los puntos de vista, porque solo han pasado 3 años desde que empezamos a salir muy lentamente de aquella pesadilla llamada COVID. De hecho, la falta de libertad vivida durante el confinamiento y el dolor que produjo aún lo estamos pagando sin ser quizá conscientes de ello en nuestra vida diaria, ¿no? El miedo se introdujo en el interior de cada persona de una manera distinta
y dio paso al más duro dolor colectivo. Madrid confinado es un relato que muestra casi como un diccionario, con fotografías, con documentos, con análisis, lo que ocurrió en Madrid, registrado, digamos, en capítulos por meses, semanas, días y horas. El libro revela varias exclusivas que dio nuestra televisión, Canal 33, entre ellas lo que se llamó la macromorgue de Madrid, el Palacio del Hielo, y el Madrid confinado, que luego al final los tribunales dijeron que tendría que haber sido estado de excepción y no estado de alarma. El estado de alarma estuvo en la mesa de Moncloa, pero por estas prudencias políticas, a veces que no se explican o no se entienden, se hizo estado de alarma, no estado de excepción. El libro pretende ser positivo, además de dar testimonio de lo que ocurrió, y siempre decimos lo siguiente, y es el lema del libro, en la contraportada está escrito: juntos sufrimos, juntos vencimos, juntos recordamos. Yo creo que no debemos olvidarlo nunca, porque la palabra clave para mí es juntos. El virus no tiene credo religioso, no tiene color político, no tiene banderas. El virus arrasaba aquello que pillaba y solo se le podía vencer desde la unidad en torno a nuestra sociedad, a la sociedad que nos hemos dado, en este caso una sociedad democrática. Apoyamos a nuestros profesionales sanitarios en la medida de lo posible, de lo que podíamos hacer estando confinados, aunque nosotros como periodistas no tuvimos confinamiento. Son relatos, algunos, desde el corazón, porque no se puede... Aquí no valía refugiarnos detrás de la cámara, aquí no había refugio posible, porque al final entras en un hospital o entrabas en un hospital y no te podías refugiar detrás de la cámara. Yo os invito a leerlo, ahora os harán entrega al salir de uno de ellos, os invito a leerlo porque me lo han dicho así, además dice, es que es una verdad colectiva que no admite discusión, que fue lo que ocurrió, es muy reciente, tiene una carga lógicamente sentimental importante, pero es que ya solamente ver las calles de Madrid vacías a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde, o ver el túnel de la M30 vacío pues a las 4 de la tarde o en hora punta que llamamos hoy, ya realmente estremecía y se ve en numerosas fotos de los libros. Es un libro plural, habla, pues yo diría, desde las colas del hambre hasta Filomena, llega hasta Filomena y otros inviernos que dicen, y otras calamidades, y es un libro para el que hemos contado con el prólogo de alguien que se encargó, al menos en Latina, y que yo quiero aquí decir, de que los vecinos, aquellos que habían perdido su empleo, y que era un empleo en negro, porque la economía detrás de las grandes cifras oculta realidades como que existen empleos en negro, y que se encargó pues, de que los comedores de los colegios, que no había colegios, de los grandes colegios del distrito, elaborasen hasta 4.000 menús diarios, casi, ¿no? Que eran todos necesarios, ¿no? Yo creo que sin hombres como Alberto Serrano, concejal, no se puede decir en funciones, pero concejal, actual presidente de los distritos de Hortaleza y de Latina, empezaba a haber delincuencia y se cortó de raíz, y yo por eso quiero... No, Enrique, sigo trabajando a la vista de todo el mundo. Sí, lo vemos. Yo por eso quería mencionarlo en la introducción, y ahora, pues sin duda, la portada del libro es el Palacio del Hielo. Vamos a ver yo os doy las gracias por estar aquí. Vamos a ver 3 vídeos muy cortitos. Lo bueno si breve, dicen que 2 veces bueno. Vamos a ver un vídeo del Palacio del Hielo, porque el Palacio del Hielo registró, se cuenta en el libro, en el cierre, hubo un cierre oficial, luego nos lo contará Alberto, y este es el cierre, digamos, extraoficial, pero donde está la Unidad Militar de Emergencias, que tuvo un papel destacadísimo, la Policía Local de Madrid y la Policía Nacional, y el concejal presidente de los distritos, porque no olvidemos, el Palacio del Hielo estaba en Hortaleza.
Paco, Cecilio y pareja, buenas tardes. Sin problemas, estamos empezando. No hemos llegado al primer plato. Si tenemos el vídeo preparado, el Palacio del Hielo lo hemos puesto en la portada porque yo creo que representa de esa manera la imagen del COVID en Madrid. Este era el cierre del Palacio del Hielo, la unidad militar de emergencias, aplaudida desde las proximidades por su papel destacadísimo y otro papel que luego, y se cuenta en el libro, tuvo también muy destacado, abrir en plena Filomena camino a los hospitales de Madrid ante un ayuntamiento que había quedado un poco trastocado. Y aunque se preveía eso, no pudo resolver de alguna forma, hasta el final sí, cuando intervino la unidad militar de emergencias. Mi compañero Julio trabaja en Europa Press, organiza las tertulias políticas de esta casa y algunas cosas más. Y aparte de ser un profesional para mí imprescindible a día de hoy, quiero que explique también la motivación de escribir este relato. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias también a Alberto y a Nico y también a nuestro presentador, que ha sido muy amable con sus palabras, a Rafa. Algunos os preguntaréis por qué ahora estamos presentando un libro sobre algo ocurrido hace más de 3 años. Y es que queríamos esperar a que acabara la legislatura, una legislatura que ha sido muy dramática en cuanto a muertes provocadas por el COVID, pero también en cuanto a otras circunstancias como la guerra actual en Ucrania, como el aumento de los precios, como Filomena, como tantas desgracias y percances que hemos sufrido como sociedad en los últimos 4 años. Ha acabado la legislatura, creo que estamos mejor, juntos estamos saliendo, hemos logrado vencer por lo menos a la pandemia, porque ya no es tal, según la Organización Mundial de la Salud. En el libro yo voy a hablar de mi parte, porque somos 2 y luego otros colaboradores necesarios, imprescindibles, como Nico y como Alberto, y alguno más que también aparece en el libro cuando lo leáis, porque no vamos a contarlo todo. Mi parte, como decía, relata cómo empezó esta pandemia. Todo empezó el 1 de diciembre, por lo menos oficialmente. Antes pues podría ser algo que no supiéramos, pero el 1 de diciembre de 2019 se registró la primera muerte oficial por COVID en Wuhan, en China. ¿Qué pasó desde ese día hasta el 11 de marzo que la OMS declaró pandemia al COVID-19? 100 días. ¿Qué pasó en esos 100 días? Pues intento relatarlo en una narración ágil, rápida, casi radiofónica, para que alguien que haya vivido fuera de este mundo, podemos decir, un marciano, pueda entender en 4 páginas qué pasó en esos 100 días. Lo mal que estábamos preparados para una pandemia de estas características, lo poco previsores que fuimos, porque es verdad que China es un país alejado, tanto cultural como físicamente, de España, pero Italia no, y lo teníamos a las puertas. ¿Qué país culturalmente es más parecido a España que Italia? Pues somos 2 primos hermanos, lo teníamos ahí. Y no lo vimos o no quisimos darnos cuenta porque estábamos más pendientes quizá de quién se arrogaba el protagonismo en una manifestación feminista del 8 de marzo, entre otros aspectos, o quién desplegaba más aficionados a Italia en un partido de fútbol que ahora casi no nos acordamos de qué equipo era. Por ejemplo, nos creíamos infalibles y no lo éramos, ¿os acordáis? Y ahí sí aparece en el libro el reportaje del periodista Lorenzo Milá en Roma, el editorial del País criticando la cancelación de Mobile,
los programas de televisión de Risto, por ejemplo, mofándose del COVID, pues todo esto lo narramos como prueba de que como seres humanos somos falibles y, por tanto, no sabíamos a lo que nos íbamos a tener. Llegaron los meses y, efectivamente, pasó esa manifestación, pasaron muchas cosas, empezaron los casos en España el 14 de febrero, en Valencia el primero, luego el 28 de febrero en Madrid, en una residencia de ancianos. La primera víctima fue una mujer de 99 años en la residencia La Paz. Os acordáis, seguro que todos, de aquellos cementerios en donde hubo una propagación de COVID, en Álava, en La Rioja. Pues así llegamos hasta el 11 de marzo, en el que todos tomamos conciencia de lo que era el COVID, empezaron a tomar medidas nuestros políticos, más o menos acertadas, y fuimos tirando hasta el día 14, que es una fecha señalada en la historia de este país, porque se decretó el estado de alarma, un estado de alarma en todo el país, que tenía que haber sido, como los tribunales nos recordaron luego, a través de una denuncia de Vox, que tenía que haber sido un estado de excepción. Pero bueno, aparte de todos esos resortes legales, es verdad que el Gobierno activó, y lo contamos en este libro, todos los mecanismos para intentar ayudar o atajar en esta pandemia, los ERTEs, sabemos del confinamiento, algo importantísimo que se nos va a quedar en nuestras vidas, y como dice Enrique, que estamos viviendo, aunque no nos demos cuenta, las consecuencias de esa falta de libertad en algunas consideraciones personales o de autocrítica en estos días, pasados ya más de 3 años. ¿Qué más? Pues los trabajadores esenciales, entre ellos los periodistas, pero sobre todo son más importantes los sanitarios, los trabajadores de los aeropuertos, los trabajadores de los supermercados, bueno, tantos y tantos otros, los profesionales de la educación, esos niños en las clases de forma virtual. Bueno, pues todo ese Madrid vacío se recoge a través de las fotografías hechas en gran parte por Enrique, desde su coche, con la acreditación de periodista, muchas veces parándole la policía, la Guardia Civil en su caso, pero haciendo su trabajo. Hay que acordarse de los casos de la residencia Peñuela, San Celedonio, Montserrat Cabello y tantas otras. A mí me impacta todavía el testimonio, la llamada, los mensajes de una madre que había perdido, de una hija que había perdido a su madre y a su padre en la residencia Montehermoso, que fue la primera, no sé si acordáis, que salió en todos los medios de comunicación porque en solo 3 días habían fallecido 17 personas y otras 70 estaban contagiadas. Todos esos momentos los vivieron empleados, familiares, hijos, nietos de todas esas personas, más de 8.000 en la primera ola de la pandemia que fallecieron en las residencias. Por todas ellas, yo os pido un aplauso en estos momentos porque creo que se lo merecen todas esas personas. No me quiero emocionar, pero así fue. Muchos lo vivimos en primera persona y hay que contarlo, y lo contamos en este libro también, aquellos protocolos que impidieron a muchos ancianos de las residencias entrar en los hospitales. Está documentado que así existieron, es verdad que todo se politizó en aquellos días, hablamos de la medicalización también, de la crisis política entre Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Todo eso lo contamos en este libro. ¿Qué más? Me puedo alargar mucho y creo que tengo que dar paso al resto de los intervinientes, pero hablamos también, desde el punto de vista política, de la forja de Ayuso como líder del antisanchismo. Fueron en esos años, en esos meses, cuando se erigió como dirigente más destacada del Partido Popular. Luego se vio, y también lo contamos porque nos ha dado tiempo,
la crisis dentro de ese partido y cómo saltó por los aires el que era su presidente, Pablo Casado. Lo contamos también aquí. Hablamos también sobre los pactos de la villa, que algunos conocéis de los aquí presentes, y cómo el alcalde pues, los utilizó políticamente a su favor pues, para conseguir réditos. Hablamos de también esas cuestiones políticas, aparte de las cuestiones sociales, como también ha comentado Enrique, las colas del hambre y tal. Por tanto, os invito nuevamente a echar un vistazo a este libro, a tenerlo por ahí y a recordar cuando queráis, poco a poco, lo que ha sido esta tragedia desde el punto de vista del relato periodístico. Porque, como nos decía un amigo de Enrique, a veces dan ganas de llorar y otras veces de tener esperanza con este libro. Así que podemos leerlo, dejarlo y volverlo a retomar porque tenemos esos dos puntos de vista. Muchísimas gracias. Yo ahora pediría a Nico Ferrando, como director de la editorial, y con experiencia en la venta de libros de Madrid, que ¿cuántos títulos llevas publicados? Como 20, más, ¿no? Vale. Los 21 distritos de la colección. No te voy a dejar ni la cuña. ¿Qué opinas de este relato tal cual, ¿no? Porque además dedicado también a los profesionales, a las víctimas y a los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, te ha saltado la escaleta por los aires, pero no importa, improvisamos. Improvisamos. Este libro, yo la verdad que hablamos durante la pandemia, hablamos con Enrique y creímos que había que hacer algo, y me parece que ese es el resultado, este es el resultado. Y bueno, y si me permites... Como me saltó la escaleta... Nico, una cosa, ya que has aludido a la escaleta, si quieres, mientras te lo piensas, vamos a ver un vídeo, ¿vale? sobre abuelos... No, bueno, pero estamos en familia. Yo soy de escaleta. Sobre abuelos y niños durante ese momento, compañeros, cuando queráis. Bueno, yo creo que es suficiente. Era es la banda de la Policía Local de Madrid, que evidentemente transcurrieron unos días de zozobra, y empezó a intervenir y a animar como podían, y de esta manera, guardando el espacio, la separación entre personas adecuada, intervenía a las puertas de los distintos hospitales madrileños. El libro recoge varias historias de hospitales madrileños, como el Hospital Gómez Ulla dedica 12 plantas a enfermos de COVID, y las huellas que siguen vigente en otro de los hospitales de referencia de este distrito, el Hospital Clínico San Carlos. Publicamos unas fotos de una de las grandes salas de espera del ala sur, donde se ve todavía las tomas de corriente y las tomas de oxígeno en las salas de espera, porque aquello, y nos explicaban las enfermeras y doctores, eran UCIs improvisadas, cuando el hospital no es que estuviese cerrado, pero no atendía en consultas, ¿no? Y esas huellas todavía existen y queda preparado, porque como dice alguien también,
Las pandemias vienen de vez en cuando, ojalá ninguno de los presentes las veamos, pero esto es como el terremoto ese grande que hundirá San Francisco, dicen. Está previsto que San Francisco desaparezca, pero no se sabe la fecha. Una pandemia volverá, pero afortunadamente yo creo que mejor así no saber la fecha. Sea como sea, yo destacaría que es un libro positivo en lo que respecta a recordar las cosas, nos mantiene prevenidos y nos vacuna ante lo que pueda ocurrir. Y volviendo al trabajo en el distrito, sí quisiera que me contara uno de los protagonistas, que además tenemos la suerte, que es concejal de Hortaleza y de Latina, en dos momentos clave. El Palacio del Hielo, lo cuenta el comandante de la UME, que ha escrito un libro, Un soldado en el Palacio del Hielo. Llega a confesar que algunos cadáveres allí no fueron retirados, nadie se interesó por ellos, y también cuenta que algunos días llegaban hasta 900 cadáveres. Imaginemos cuántos 11M supone eso, como casi 4 o 5 11M, por traducirlo en fallecimientos, ¿no? Y gente con nombres y apellidos. O sea, realmente el relato es duro, aunque omitimos, y yo sí lo digo, omitimos algunos aspectos que aportan poco, pero sí, yo creo que incluso no vendría, añaden un dolor añadido, como la baja, en este caso, de algún soldado de la UME, por no resistir el olor a muerto en el Palacio del Hielo y por no resistir aquello, a esa presión, porque se consideraba, y yo le voy a pedir ahora un par de minutos que nos ilustre este sensacional anfitrión, Alberto Serrano, concejal presidente de Latina y de Hortaleza, cómo se consideraba el Palacio del Hielo, ¿no? Que esa era una especie de Chernóbil. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con todos vosotros, Julio, Nico. Hemos presentado muchos libros juntos, este es un poco especial, ¿no? Pues de algún modo somos un poco protagonistas, tú por estar en varias fotos. Y bueno, y también a ti, Enrique, que nos conocemos hace relativamente poco, tú a mí. En unas fiestas de Batán, hay que señalar, ¿eh? Nos conocimos en unas fiestas de Batán. Hace 30 años, pues ya sabes que soy fiel seguidor, desde aquel ascenso del Getafe que retransmitisteis. Y siempre he sido con el alcalde en los vestuarios luchados. Cierto. El ascenso mítico del Getafe. El mítico reportaje del ascenso, yo creo que hace 30 años ya de esto. Metimos la cámara además en el vestuario. Y allí metieron en una ducha al alcalde, al mítico alcalde del Getafe, aquel Pedro Castro, ¿no? Le ducharon de arriba a abajo, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Aquel reportaje extraordinario, desde entonces te he seguido en todos tus programas. Gracias. ¿Verdad? Te lo digo y considero que, vamos, lo que tú representas como periodismo local, eres un auténtico héroe. O sea, me recuerda... Héroes los del libro, los sanitarios. ¿Os acordáis aquella película Aquí mató a Liberty Balance? Que había un señor que era redactor, editor, periodista... El hombre orquesta, sí. Etcétera, de un periódico local absolutamente incombustible. Pues tú representas eso para nuestro barrio, Enrique. Muchas gracias por todo lo que haces durante tantos y tantos años. Como te lo digo... Y gracias a gente como tú que lo entiende. Que lee tu periódico de hace muchos años aquí, ¿no? Y sigue tu tele. Ha comentado el presentador que había un prólogo de mí. La verdad es que no sabía que lo había prologado el libro, se me había olvidado. Entonces he podido leerlo y efectivamente mi letra, mi estilo y mi frase final. Sí. Que no se pierdan estos momentos como lágrimas en la lluvia. Me gustan todos mis libros introducir siempre alguna frase lágrimas en la lluvia. Que no se pierdan como lágrimas en la lluvia. Entonces este es mío, puedo certificarlo porque hay una especie de sello mío este pro. No sé ni cuándo. Me lo mandaste un domingo. Te lo mandé un domingo, pues no lo sé. Lo escribía un sábado por la noche seguramente de desvelo porque no me acordaba en absoluto de lo que decía en este prólogo ni nada por el estilo. Pero bueno, en cualquier caso quería comentar que, bueno, tal como pongo yo aquí, fue muy especial todo porque supuso un reto brutal para todos nosotros, la verdad, que era cerrar toda una administración pública, desmantelarla total y absolutamente. Al principio la gente se lo tomaba a cachondeo. Recuerdo que pues, una de las primeras cosas que cerramos, por ejemplo, fueron las terrazas, ¿no? Prohibimos a todos los hosteleros que tuvieran las terrazas abiertas. Y recuerdo que me llamaban algún amiguete mío de cachondeo
todavía no se tomaba en serio la gente y me decían, no me da la gana, ni lo digas tú, ni lo diga el alcalde, ni lo diga quien sea, su P, etcétera, ¿no? Y algún amigo mío me decía de cachondeo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, tuvimos que cerrarlo absolutamente todo, centros de mayores, centros culturales, etcétera, 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 montar por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Madrid el teletrabajo. Para que os deis una cuenta, cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid todavía pasaban carpetones para firmar manuscritamente. Se estaba retrasadísimo el Ayuntamiento de Madrid. No existía el expediente. Bueno, lo sigue en su página web. Bueno. El Ayuntamiento de Madrid sigue retrasado en su página web, tela marinera. Pero no vamos a hablar aquí hoy de ello. Bueno, para mí va a estar siempre retrasado en la página web, pues no me entero. Así que, y luego tuvimos que instalar el teletrabajo. En ese momento recuerdo que los funcionarios tuvimos que llevarles los ordenadores a su casa, imaginaros. Y una cosa curiosa, por decir algo gracioso, la gente se piensa que en ese tiempo estuvo cerrada la administración, que no funcionó la administración. Todo lo contrario. La gente conoce que estaba aburrida y estresada en su casa y trabajaba hasta las 11 y las 12 de la noche sacando expedientes, como no tiene nada que hacer y estaba aburrida. Supongo que para hackearse de tareas domésticas también. Bueno, pues fue cuando más trabajó la administración, con mucha diferencia los funcionarios empleados, incluso hasta el más perezoso, pues llamarle de manera generosa, trabajaba y sacaba documentos y no daba abastos para firmar todos los documentos y todas las licencias y todas las tramitaciones que sacaban. Fue increíble cómo le dio la gente ante situación crítica de ponerse a trabajar, ¿no? Y luego, bueno, pues de una vez desmantelado todo, hubo que volverse a la normalidad, que también fue bastante costoso. Conté con la colaboración de muchísima gente y en ese sentido, pues bueno, los grandes héroes de toda esta crisis, ha habido varias crisis en este mandato, si tenemos tiempo las contaremos, pero la verdad es que los grandes protagonistas de esta primera crisis, pues desde luego fueron los sanitarios y, al margen de los sanitarios, los cientos de voluntarios. En este distrito hubo más de 1000 voluntarios contabilizados de gente que quería aportar, también estaba en su casa, quería pues ayudar en la medida de las posibilidades. Como pongo yo en el prólogo, y luego si queréis alguna pregunta lo desarrollo, fueron 3 momentos críticos de mucha tensión. En primer lugar, la muerte, como bien ha dicho Enrique, era como 3 o 4 veces diarias el 11 de M, 3 o 4 veces por volumen de muertos. Se colmaban todos los tanatorios y todos los depósitos de cadáveres. Y entonces a mí se me ocurre montar el Palacio de Hielo porque un vecino me llama, tenía de 70 años este vecino, tenía el cadáver de su padre que tenía 90 años en el salón de su casa y no había nadie que lo fuera a recoger porque no había sitio donde depositarlo. Entonces, ante esa circunstancia, pasaban las horas y no venía nadie. ¿Os acordáis? Incluso se dijo por ahí que en Sudamérica, o no sé qué país, se tiraban los cadáveres por la ventana, porque la gente, como tenía miedo, no sabía qué hacer con ellos, los cadáveres de sus familiares los tiraba por la ventana, pues pensaban que estaban contaminados. Era el pavor que había en ese momento en todo el planeta en Tierra, porque esto fue como una invasión de los marcianos, ¿no? En forma de virus. Bueno, pues ante esa situación, pues solicité permiso para proceder unilateralmente, como siempre hago en la vida, tanto me reprocha mi mujer, y el caso está que, bueno, pues pedí autorización para abrir el Palacio de Hielo con objeto de que el suelo del Palacio de Hielo, que era helado, sirviera para conservar los cadáveres. Entendía que era un sitio idóneo para ello, así me asesoré con determinados médicos y tal, no que olvidar que yo vengo de trabajar en el Servicio Madrileño de Salud, y efectivamente generé un informe en Madrid Salud y a continuación redacté los documentos pertinentes para la Comunidad de Madrid y, bueno, no con el permiso, pero bueno, por lo menos nadie se opuso a esta manera de proceder de mi parte y para físicamente montarlo, como no había lógicamente trabajadores que pudieran en ese momento instalar un tanatorio, pues utilicé al que sirve para todo, que es el Ejército Español. Los pedí, efectivamente se presentaron. Ayudó sin duda mi formación militar como oficial del Ejército y enseguida me encajé mucho con ellos y montamos un equipo y nos presentamos en el Palacio de Hielo y aquello parecía una película. Llamamos, oigan, perdónenme, es que es una emergencia militar, vamos a proceder a ocupar el Palacio de Hielo. Nos da las llaves o tiramos la puerta. Literalmente, así entramos en el Palacio de Hielo y a continuación le ordenamos al señor, que sale aquí en esta foto de portada, que encendiera la pista del Palacio de Hielo y tuviera temperatura tal para conservar, conservar los cadáveres y tal. Accedió a todo y empezamos a montar
recuerdo un viernes, fue además curioso porque, claro, empezaban a llegar militares y tal, y los vecinos estaban un poco asustados, ¿no? Bueno, pues el caso está que empezamos a montarlo allí y más o menos a finales del sábado, o sea, 24 horas después, empezaron a llegar los primeros cadáveres. Para montar eso, pues bueno, lo primero que hicimos fue aislarlo para que no hubiera imágenes, también cubrimos todo lo que es el suelo del Palacio de Hielo con moqueta. El primer soldado que pisó el Palacio de Hielo casi se mata, iba con las botas, se resbaló y casi se mata, y a partir de aquí era un trasiego constante de cadáveres. Después se colmó el Palacio de Hielo, cubría otros espacios. Para que se haga una idea, se abrió luego el anatómico forense, Barajas, a continuación el Palacio de Hielo de Majadahondas, y estaba todo preparado para que ese mismo operativo abriéramos el Sanadú. Y el Sanadú era la última bastión. A partir de aquí ya estaban redactados los documentos para que en este país se permitiera, que ahora mismo está prohibido, la posibilidad de cremaciones colectivas. No teníamos sitio, material para depositar los cadáveres, lo que procedía era hacer pilas colectivas de cadáveres y cremarlos todos, ¿no? Que esto ahora mismo, como insisto, es ilegal, pero se iba a dictar un decreto ley, en tal sentido se hubiera llegado el punto. La situación era dantesca, se pueden imaginar, la batalla de Waterloo, cientos y cientos de cadáveres llegando, un cadáver salía por un brazo, salía por una cosa terrible, como había dicho Enrique, los soldados, les llamo con cariño soldaditos porque eran jóvenes, pero con todo el respeto, por supuesto, por su profesión, algunos se ponían de baja porque físicamente no aguantaban, o psicológicamente no aguantaban la presión de estar cargando constante, absolutamente cadáveres. Ya les digo, aquello era la batalla de Waterloo, es inenarrable lo que es ver más de 1000 muertos postrados, es inenarrable. La verdad es que no hicimos ninguna foto, nos conjuramos, pero no hicimos ninguna foto. La foto que salió en El Mundo pues fue muy ordenadita, lógicamente, pero bueno, era inenarrable aquello que se vivía allí. Yo siempre dije que cuando viniera el primer niño me marchaba, que iba a aguantar hasta que viniera el primer niño. Afortunadamente no llegó nunca, o por lo menos que yo sepa, no llegó ningún niño. Yo estaba oliendo a muerto pues, durante 3-6 meses. Yo, bueno, pues, había visto algunos muertos en mi vida en descomposición. Un vecino, por ejemplo, que se suicidó. Es un olor que no se olvida nunca, el olor a muerto, pero aquello era distinto. Aquí estamos hablando de 1000 cadáveres en descomposición y era un olor distinto que se te mete hasta el tuétano. Yo estaba oliendo a ese, pues estuve pues, más de un año aproximadamente, aparte de las pesadillas consiguientes. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y yo creo que aquí tanto los profesionales sanitarios como los voluntarios, yo quiero destacar aquí al chef Chema de Isidro. Sí, no quiero enrollarme con el tema del Palacio de Hielo, no obstante lo cual, si queréis más datos yo lo doy. Y luego, pues otro tema que hemos comentado muy brevemente, el hambre. Como ha dicho Enrique, había mucha gente que no tenía posibilidad de trabajar, no tenía, por su empleo en negro, posibilidad de cobrar ERTEs, ni paros, absolutamente nada. Y en mayo pues, había gente que tenía necesidad de robar, que se llama el hurto famélico, de robar para comer. Hurto famélico. Hurto famélico. Ellos para dar de comer a ellos y a sus hijos. Entonces montamos un recurso que yo llamé de ultraemergencia para que todo el mundo que lo pidiera tuviera un plato de comida, al margen de otros recursos que... Cestas. Hay algunas fotos de esos menús solidarios entregados además con todo tipo de control, apuntándose. Pues yo recuerdo una frase del concejal: para repartir ayuda, mejor los que están acostumbrados a hacerlo. ¿Y qué eran? Parroquias, Cáritas, sí, bueno, el sistema era muy complejo porque no se trataba, asociaciones de vecinos. No solamente era confeccionarlos, sino que había que repartirlos. Entonces era un sistema de distribución salvaje. Podéis imaginar que confeccionar 4000 menús al día era muy complejo, entre otras cosas porque diariamente por la noche decidíamos el tipo de menú que era y a partir de aquí se elaboraba en función de los donativos que teníamos y en función de los propios recursos que podíamos ir generando. Y lo último que quería destacar, y ya me callo, es el miedo tan generalizado que había, ¿no?, en toda la ciudad. Mucha gente que consideraba la mascarilla como algo esencial para poder Bueno, recordemos sobrevivir. Que al principio, Alberto, Sí. te hago el inciso, al principio no había ni mascarillas, porque yo recuerdo que para yo realizar mi labor, y no había mascarillas, había muy poquitas, y me llama un cliente de la televisión, un dentista, y me da lo guardo, un traje todo verde de estos de usar y tirar, de los que llevan los sanitarios para los quirófanos. Ese me dio mucho respeto, no fui capaz de ponerlo, pero sí las mascarillas. La mascarilla, me dio un juego de mascarillas
Y yo por lo menos digo, allí donde vaya a hacer fotografías o al Gómez Ulla o al Clínico, ir medianamente protegido, ¿no? Pero la al mascarilla era una recordemos subida de que moral. no había. existían mascarillas, era una subida de moral. Nosotros confeccionamos de manera casera aproximadamente unas 20.000 mascarillas, con lo que cubrimos a sanitarios, a policías Pero y a los muchos primeros días fue terrible realmente. Fue terrible y yo recuerdo uno de los momentos más bonitos, sin duda. Hay un sitio, un albergue de gente muy menesterosa en San Chinarro, que se llama San Juan de Dios, en el cual lo que hay todos son gente pues sin hogar y además algunos en un alto grado de deterioro. Nadie les había atendido, nadie les había llamado, pero eran conscientes del virus, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando yo entré allí y les dije, bueno, ¿qué queréis y tal? Al padre Juan Antonio, el hermano Juan Antonio, que es una persona maravillosa, estaban dándose la extremunción porque consideraban que iban a morir todos. Era gente un poco mayor, gente un poco deteriorada, y consideraban que el virus le iba a entrar en cualquier momento, iban a fallecer. Y estaban repartiéndose la extremunción todos ellos, una cosa curiosa. Entonces yo cuando llegué allí empecé a repartir las mascarillas, confeccionar de manera casera y tal. Fue como una subida de moral entre ellos, que yo eso lo llevaré para toda mi vida. San Juan de Dios, un sitio maravilloso que está en San Chinarro, es un albergue para personas sin hogar. Y eso también... Está aquí en el distrito, además. No, está en San Chinarro. En San Chinarro. Y eso, hay otro San Juan de Dios en el distrito, precisamente en la carretera de la Fortuna. Están hermanados con esos. Y eso para mí también era una subida de moral importante. También no solamente generaba pues, subida de moral a la gente, sino que me retroalimentaba de manera extraordinaria y me daba fuerzas para seguir. Yo creo que además, y luego el aplauso a los sanitarios, que primero era a las 6 de la tarde o a las 8, y con el cambio de horario de verano se cambió de hora, y en función de ello vamos además a ver otro vídeo que hemos hecho, porque claro, esto sorprende a todos, se decreta el confinamiento, y lógicamente nosotros como medio informativo y doble medio informativo, por un lado el periódico del distrito, que conocéis, Guiada Luche Latina, y por otro la televisión local, nos quedamos en ese momento sin clientes. Y sin clientes dices, oye, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo recuerdo ese Alberto, digo, pues vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, periodismo más precario todavía. Esto era como el doble salto mortal. Y así lo hicimos y lo reflejamos en un vídeo que vamos a ver ahora. Gladiator. Lo del doctor. Este le fichó Telecinco posteriormente. Matilde. Matilde. La 5. Madrid, una ciudad confinada que aplaude a sus profesionales de la sanidad. Y a todos aquellos que en estos días de zozobra mantienen viva
la esperanza en la recuperación. Bueno, nosotros terminamos así porque después de proponer, yo es testigo Alberto, no le pongo yo creo ningún compromiso, después de proponer al alcalde Almeida, al Ayuntamiento de Madrid, a la Corporación, un plan de choque para llevar información a los vecinos, pues se nos dice que no se hace. Porque nosotros podríamos, como servicio esencial, y así lo demostramos tanto en la televisión como buzoneándose el periódico, porque el servicio de correos se consideró servicio esencial y estuvo funcionando. Nosotros lo propusimos al alcalde Almeida y por un oído le entró y por otro le salió. Creo que dijo, excepcional idea, lo paso a comunicación. Y en comunicación estarían en la segunda vivienda o algo así, no sé, porque luego se dieron esos dos extremos. El funcionario que trabajaba en su casa hasta las 12 de la noche o más y el que se había ido a la segunda vivienda, ¿no? Ese era, yo creo que se dio, en cualquier crisis siempre se ve lo mejor y lo peor, ¿no? Y yo le puse la música de Gladiator, de la película, a este vídeo, porque algo que iba oyendo en el coche, yo me tenía que animar de alguna manera, porque de ver carreteras vacías, de ver calles vacías, hay vídeos en YouTube, están colgados, de la calle Mayor vacía a las 5 de la tarde, de no verse ningún coche, de no verse ni un alma, más que quizá alguna persona sacando un perrito, y cruzarte con coches funerarios. Eso sí era habitual en las calles de Madrid. Y yo me tenía que animar y procuraba llevar música. Y ahí llevaba la de Gladiator, porque digo yo, esto es como si vinieran los extraterrestres y se hubiese acabado la civilización humana, ¿no? Esa era la otra visión del confinamiento y que se cuenta en el libro también, ¿no? Porque evidentemente era algo que jamás había pasado, que jamás nos había ocurrido, y yo creo que fue algo que marcó un antes y un después y que todavía de alguna manera nos afecta, ¿no? Porque se ve gente incluso con miedo por la calle con mascarilla, se ve gente, luego tienes discusiones de tráfico, se ve cierta crispación, cierto temor, porque todo eso afecta y siempre conocemos además a alguna persona. Y luego al acabar el acto pediré un aplauso y un minuto de silencio en honor a todos los que se han ido, porque es que hay que decirlo pronto, en 3 meses, 7.000 abuelos, corrígeme, 8.000, casi 8.000, de COVID y de otras, fallecieron en Madrid, que era una cifra récord y brutal. De hecho, y no tiene nada que ver, pero nos lo comentan inmobiliarias del distrito, que el año pasado hubo récord de venta de pisos de segunda mano por haber fallecido los abuelos y que sus sucesores pues vendieron, ¿no? O sea, afecta a todo. Y yo incluso le decía al alcalde, digo, hay que hacer algo para animar a la población, porque Madrid está perdiendo población a pasos contados. Hay veces, y esto quizá no venga muy al hilo, pero estamos haciendo una ciudad muy difícil, cada vez yo creo que a veces más difícil, y hay que facilitar yo creo un poco las cosas para que la población, lo primero, no descubra o no se vaya en un pueblo, por supuesto que se vive mejor, pero esta ciudad que tiene muchas cosas positivas, entre ellas lo que era la noche madrileña y lo que era tal, debe de volver a recuperarlo porque es una gran ciudad de convivencia, de cultura y de todo, ¿no? Sí, yo quería contar una cosa personal también. Todo en la vida es cuestión de fe, en mi opinión. Entonces, yo cuando tenía 13 años sufrí una neumonía doble y aguda en el pueblo. Estuve a punto de morir. Estuve más de un mes hospitalizado, con insulina y de todo, vamos, bueno, en fin, de todo. Entonces, de aquella, con 13 años, cuando yo salí del hospital, me dijo el médico, dice, tú de aquí no vas a tener ninguna enfermedad pulmonar en tu vida. De cómo sales fortalecido. Eso sí, el estómago te lo hemos dejado destrozado. Y ese es mi punto débil, por así decirlo. Pero yo tenía mucha fe
en que yo iba a ser el último de los madrileños que iba a morir, por esas palabras que me dijo este médico, que estaba muy fortalecido. ¿Te considerabas blindado? Me consideraba blindado. Yo tengo más anticuerpos que nadie, tal como me dijo este señor. Y quería contar un par de anécdotas también. Pero una vez, y yo ahora sí lo digo, me llamas como súper preocupado porque sospechaba, porque le entró en la cabeza que lo sospechaba, que le había pegado el COVID a una funcionaria, amiga, no sé qué tal, madre de 2 hijos, que se podía morir. Afortunadamente no se murió. Sí, a todo el mundo alrededor mío cogía el COVID, era una cosa terrible, todo el mundo alrededor mío. Y esta funcionaria en concreto, que es madre de 2 hijas y bueno, está divorciada, su marido está fuera de Madrid, pues tuvo que ingresar. Por el momento estaba absolutamente crítica. Se quedaban sus hijas menores de edad solas en su casa. Sus padres estaban en el pueblo, en Extremadura, y esta tuvo que ingresar, pues lo dije yo, porque estaba ya con 40 de fiebre. Entonces me hizo prometer, es muy buena amiga una amiga mía de hace muchos años, que si me pasaba algo me tendría que quedar yo a cuidar a sus hijas. Una cosa que a mí me impresionó. Digo, no te preocupes, Carmen, vete al hospital y si pasa algo a tus hijas, por seguro que yo voy a por ellas y las cojo en tu casa y me las llevo para la mía. No te preocupes por eso, tal. Y bueno, fue terrible, lógicamente, para mí. Imaginaros la tensión con 2 niñas a mi cargo, que eran de esta señora, que esta señora, no tenía a su marido, no tenía a sus padres, y estaba sola en ese momento y con la angustia de que se tenía que introducir en un hospital. En aquel momento se pensaba todo el mundo que el que entraba en un hospital no salía, porque era lo que se decía. Entonces ella no quería el hospital, yo la fuerzo para que se fuera al hospital y me hace jurar que me voy a quedar con sus hijas. Una cosa tremenda. Quería contar un par de anécdotas de esas imágenes que han salido muy rápidamente. Muy rápidamente. Sale un señor de color al lado mío, color negro al lado mío, Marino Castro, es un empresario del distrito, que es el que sale ahí recepcionando las patatas, Meléndez, estas que comentabas y tal. Entonces quería contar 2 anécdotas sobre eso. Una, que cuando fuimos para allá, en pleno confinamiento, nos llegó la policía local de Leganés, que estábamos ahí en Leganés, a hacernos una redada, porque pensábamos que en mitad del confinamiento pues nos lo habíamos saltado y estábamos trasladando fardos de no sé qué. Yo estaba rodeado de dominicanos, todos fuertes. Al lado mío había también 2 policías con pinta bastante macarrónica, y entonces damos una imagen como de narcos. Entonces, a continuación, que estamos trasladando fardos. Pero eso no fue todo. Se marchó la policía de Leganés una vez que nos identificamos, y os puedo asegurar que vinieron 5 lecheras de policía nacional de antidisturbios, porque fuimos denunciados y vino la Policía Nacional, lo más grande de la Policía Nacional, a detenernos a todos. Curioso, porque luego al final también colaboraron la Policía Nacional en descargar las patatas cuando nos pudimos identificar. Eso fue una anécdota. Y una segunda es que en mitad de ese descargo se cayó un palet, con tan mala suerte que me iba a mi cabeza. Entonces el palet explotó, yo pude apartarme y caí entre me tuvieron que rescatar, digamos, debajo de las patatas. Y estuve como 2 horas inconsciente o una cosa así. Me tuvieron que llevar a una óptica, además, porque se me rompieron las gafas, y me tuvieron que llevar esto a una óptica que conocía a un policía que estaba afortunadamente de guardia, y mientras, pues un poco irme recuperando, ¿no? Yo y otro compañero de aquellas andanzas que quedamos ahí sepultados entre patatas. Eso lo cuenta muy gracioso Marino Castro, este empresario, cuando me ve por ahí, que solo se me veía un pie por ahí entre patatas. Pues muchas gracias, Alberto. Hay muchas anécdotas de él, también alguna otra en un hotel muy conocido de Madrid, también la gesta para abrir el primer mercado municipal, también la primera terraza de un mercado municipal, la primera carrera popular. Todo eso lo narra en el capítulo de la pandemia desde los distritos, porque yo creo, como antes ha apuntado Enrique, que nadie ha abordado este asunto desde los distritos de Madrid, y lo hace Alberto Serrano en primera persona, pero también es verdad que incluimos una carta del actual presidente del distrito, Santiago del distrito de Retiro. Sí, porque quisimos... Sí. Perdón, porque quisimos reflejar en el libro que Madrid no es solo la Gran Vía, la Puerta del Sol. Madrid son los 21 distritos y muchos de los barrios de la periferia. Como un grito un poco de decir, ya estamos hartos de que llevemos 20 años reequilibrando la ciudad.
Yo creo que los distritos del sur deberían ya de contar de una vez por todas, porque hasta la campaña electoral más reciente no hemos visto una sola baldeadora en el distrito de Latina. Y yo lo digo así, lo tengo que decir así. Y sin embargo se riega las calles casi todos los días en el distrito de Salamanca. Y hombre, esas cosas al final, Madrid yo digo que es el conjunto de barrios de todos los distritos y que ojalá los niños tengan las mismas oportunidades, nazcan en Usera o nazcan en el distrito de Salamanca, ¿no? Pues ya es el momento de darle la palabra a Nico Ferrando, que es el director de arte del libro y el editor de este ejemplar, porque como buen argentino pues estará deseando hablar y hablar, porque además le hemos quitado antes el turno de palabra, entonces aparte, está que se sale... Aparte vosotros improvisáis muy bien, que estáis en los platos, bueno, yo soy más de escaleta, yo soy más de libro. Ya nos conoces sobre todo aquí. No, pero es que es un médico de cabecera. Bueno, que lo cuente. Que lo cuente. Bueno, Nico Ferrando. Empezamos. Querido concejal, presidente de Hortaleza y Latina, Alberto. Concejala de Vox, Arantxa Cabello, queridos autores, Enrique, Julio, espectadores de Canal 33, señoras y señores, es para mí un placer y un honor presentar como editor el libro Madrid confinado, que trata de cómo vivió este país en general y esta ciudad en particular uno de los momentos más difíciles de nuestra generación, la COVID-19, que aunque actualmente parece que la hemos olvidado. Todo ello visto desde una redacción local, como la que representamos desde diferentes ópticas, actual y yo más histórica, Canal 33, la guía de Aluche y Artelibro Editorial. Quiero lo primero, y lo decía Enrique, poner en valor a quienes nos dedicamos a poner negro sobre blanco la realidad local, y más aún que lo hacemos en la capital de España, donde tienen su emplazamiento las grandes cadenas de televisión y los grandes medios de comunicación masiva. No todo pasa en el Congreso de los Diputados ni en la Moncloa. Hay un Madrid mucho más amplio y mucho más diverso, y lo decías tú muy bien, Enrique, que nosotros reflejamos y que merece la pena ser reflejado. Seguiremos mostrando esa realidad concreta y local de Madrid, aunque muchas veces lo hagamos con muy poco apoyo institucional y de forma muy artesanal. De esto va este libro. En el 2017... es cosas del directo, cosas del directo. Yo ya sabes que soy así. En el 2017 tuve el grandísimo placer de escribir y publicar el libro Canal 33, un canal madrileño, en el marco del 25 aniversario de esta cadena. En el mismo conté de primera mano todo el esfuerzo de este medio por hacerse un hueco en la sociedad madrileña. ¿Te acuerdas, Enrique, lo que hizo cerrar el gobierno central en lo que se denominó el sextazo? Luego también lo que hizo cerrar la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero ahí está, sigue mostrando la realidad concreta de los 21 distritos, no de los 25, como dijeron algunas, que no voy a mencionar. Y digo 21 distritos, porque merece la pena contar la realidad de cada uno y porque justamente lo que me preguntabas, hemos hecho una colección de los 21 distritos y lo hemos logrado. Nos pusimos como objetivo desde Artelibro Litoral y lo hemos logrado. En esta ocasión, Madrid confinado lo firman Enrique Ribó y Julio de la Fuente y hacen un trabajo estupendo, son verdaderos fenómenos de la comunicación y debo como editar ponderar su trabajo y su trayectoria. Enrique, director de Canal 33, miembro de la Academia de Televisión, gran periodista, fue el primero que se interesó por mi trabajo editorial y me llamó para una entrevista. Eso nunca te lo voy a dejar de agradecer. Siempre te lo agradeceré. Ahora tendría yo que decir, siempre me arrepentiré de ese momento. No, invitamos, como Nico hay más escritores y normalmente el máximo respeto a todos, pero especialmente a los que escriben libros, ¿no? En estos tiempos leer un libro además, ¿no? Que todos son pantallas y tal, ¿no? Has cubierto más de 50 publicaciones mías de mi editorial, por eso no puedo más que expresarte mi respeto, mi gratitud y mi admiración. Julio, periodista de raza que siempre busca la verdad, aunque sea incómoda, presentador del programa Cambia Madrid, redactor de Europa Press. Ha sido un verdadero placer trabajar contigo en este proyecto y seguramente nos encontremos en otros proyectos en el futuro. Este libro lo prologa Alberto Serrano, concejal de Latina y Hortaleza, con quien he colaborado en 3 libros de mi editorial. Latina, en donde estamos, un distrito pujante, el único, tengo miedo ya que la mesa se vaya para allá, el único de la capital con nombre de mujer, ya que está dedicado a Beatriz Galindo, preceptora de Isabel la Católica y que dejó una huella incontestable en la capital. Un libro que a mí por lo menos, el primero, luego 4 vientos,
cuna de la aviación española, de aquellos valientes como Juan de la Cierva, que contribuyeron a que hoy podamos volar a cualquier parte del mundo de forma segura. Fue especial ese libro, la verdad que fue muy bonito hacerlo. Y Hortaleza, un distrito residencial del norte de Madrid, que abarca los antiguos términos municipales de Hortaleza y de Canillas, un distrito en el que vivió nuestro querido Luis Aragonés. Gracias, Alberto. Gracias, muchas gracias de verdad por haber trabajado conmigo. No me quiero olvidar de quienes desde la editorial y desde otros ámbitos colaboran desde la retaguardia para que todo esto salga adelante. Francisco Blanco Yoki, Paco, gracias. Yolanda Palomar, que está malita en imprenta, de la imprenta. José María Sánchez Molledo, Juan Jiménez Calvo, que están en otro evento. Belén del Pozo, gracias a ti, muchísimas gracias. Sevilla, ¿dónde está Sevilla? Sevilla, Javi y todo el personal de Canal 33. Gracias, pues también para nosotros esto. Y sobre el contenido del libro, aunque he participado activamente desde la retaguardia también, serán Enrique Ribó y Julio de la Fuente sus autores a quienes ya han contado y van a contar todos sus detalles, y los lectores, como siempre, los que lo juzguen. Yo, y a lo que decía Enrique, a lo único que me voy a referir, y ya para terminar, es a lo generosa que ha sido la vida con todos nosotros, que podemos contar esta experiencia. Escribió el gran García Márquez que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarla. En ese contexto quiero mencionar las pérdidas que cada uno sufrimos en el coronavirus y que se reflejan en estas páginas, más concretamente en la página 45. En lo personal, yo perdí a mi médico, el doctor Manuel Garrido Fernández. Para los que hemos pasado por el trance de estar enfermos, nuestro médico siempre es muy importante. Pero si además te acompaña de una manera tan directa y tan presente, es algo indescriptible, fundamental e inolvidable. Ese era el doctor Garrido, ese era Manolo. Un amigo mío lo describió de manera tan magistral que me van a permitir que lo lea y lo refleje en el libro Distrito Centro, 1000 años de historia. Escribió esto. Nico Ferrando me hablaba de su médico como quien explica quién es su segundo padre. Pocas veces mi amigo se saltaba todos los protocolos para emocionarse sin freno hablando de su doctor. El doctor Garrido no era solo el médico del barrio de las letras, era toda la humanidad en su conjunto, puesto en una sola pieza humana y facultativa y con un corazón que difícilmente le cabía en el pecho. Es de aquellos doctores que te llaman fuera de consulta, no solo para comprobar si la prescripción que hizo era correcta, sino para, sobre todo, descargar humildad en aquellos que demandan su protección. Sus palabras es la primera medicina que podía recibir aquel que entrara en su consulta. Sus pacientes veían en él a un padre que le tendía la mano y se ponía, como hacen muchos de sus colegas, en el lugar del enfermo, en el sitio del paciente, en el sufrimiento de todo aquel cuya enfermedad le llevaba, cuanto menos por el camino del sufrimiento. Pero Manuel no podía esperar que ese enemigo invisible se apoderara de él. El COVID-19 le llenó su cuerpo de males y se cebó con una de las mejores almas que tenía este Madrid, a veces indómito, otras veces solidario. Es el momento de decir que nuestros sanitarios en su conjunto se jugaron la vida a base de ayudar a los demás, siempre generosamente, siempre aprendiendo, siempre dando más de los que nos piden, de los que se le pide. Internado Nico en la Fundación Jiménez Díaz sonó el teléfono. Era Manuel, impertérrito, alegre, resuelto, solidario, llamando a un paciente, llamándome a mí, fuera de sus horas de trabajo. Más bondad que curiosidad, más sabiduría que costumbre. Los tiempos han cambiado tanto que ahora parece como si el prójimo fuera invisible. Mala es la época de que los hombres y mujeres públicos puedan ser importantes a que útiles y buenos. El doctor Garrido era un hombre bueno, una persona íntegra. Se jugó la vida y se lo llevó el destino. Porque Manuel no ha muerto. Sigue vivo en el recuerdo, en la mente y en el corazón de sus pacientes. Sigue vivo aquí, Manuel. Muchísimas gracias. Nico, yo creo que Manuel representa además a todos los sanitarios que se jugaron la vida, algunos perdiéndolas, y que le hemos dedicado una página y media en este libro, ¿no? Yo creo que ahora, si os ocurre alguna de las preguntas, estamos, por supuesto, a vuestra disposición. Y en cualquier caso, antes de iros, si queréis un libro, yo encantado de saludaros uno a uno y obsequiaros con un libro, que para eso he venido, a hablar de mi libro, como decía alguien, ¿no? O sea, que eso. Y agradeceros, Nico, concejal presidente, la autoridad Alberto Serrano y mi compañero Julio de la Fuente. Y a todos vosotros, pues gracias. Si queréis alguna pregunta o alguna... Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver,
Pedro. Pedro, me llamo Pedro, soy periodista, amigo de Enrique Uno de mis profesores, yo tengo muchos profesores. Y admirador de Enrique. A ver, durante todo este tiempo, que yo creo que lo habéis dedicado mucho a la ciudad de Madrid, del Gobierno central hacia la gestión de la Comunidad de Madrid, un hospital que ha sido improvisado casi, pero que ha tenido una eficacia enorme en el tratamiento del COVID y seguramente ha sido el más adecuado para el tratamiento de la enfermedad en una época en la que Madrid estaba vacío. No habéis dicho nada, me ha extrañado, y entonces quiero preguntártelo, Enrique. Yo creo que hemos huido muy conscientemente del debate político, porque evidentemente podemos estar de acuerdo en que ese hospital es conveniente, no es conveniente, que hablen los expertos. Yo creo que el lema del libro es juntos sufrimos, lo contamos, juntos vencimos, que también es verdad, con ese hospital o con otros, porque el Zendal no estuvo en Valencia, no estuvo en Zaragoza, pero también allí han ganado y allí han sobrevivido. Y hemos huido de esa confrontación política que yo creo que poco aportaría, y creo que Julio... No, hemos aludido a ello en el capítulo sobre Ayuso, efectivamente, porque tuvo mucha repercusión, la oposición le acusó de ser un garaje, bueno, luego lo aceptaron. También hablamos del hospital de campaña, de IFEMA, y también creo recordar sobre el hospital de Leganés, que hicieron un hospital paralelo durante esos días, que fue el único de España que creo que se lo permitieron, según nos contó el alcalde Santiago Llorente. Y es verdad que no hemos querido profundizar en determinados asuntos muy polémicos, puramente políticos, porque si no podíamos haber hecho un libro de 300 páginas, porque todavía me acuerdo de cómo reprochaban a la Comunidad de Madrid los menús a base de pizzas, a los niños vulnerables, etcétera, etcétera. Tantas y tantas polémicas de aquella época. Y si me deja, Julio, yo quiero decir una cosa, además. Voy a defender mi profesión, defender que los que hacemos libros a veces no tenemos que entrar en los argumentos que sí deben entrar en los periódicos que son los que quizás, digamos, cubren la realidad del día a día, ¿no es cierto? Yo te dije esto, yo te dije lo otro. Quizás el libro tiene que ser... los tenemos que hacer desde una perspectiva un poco más histórica y intentar, y eso es lo que ha tratado este libro también, ¿no es cierto? Hacerlo en positivo, hacer en positivo un tema que realmente dejó un montón de muertos. Y creo que, bueno, y en cualquier caso, sí, el tema del Zendal, como dijo Julio, lo tratas, me parece que lo tratas en el capítulo de la Forja de Ayuso. Pero yo creo que cada comunidad autónoma, con los medios que tenían, algunas pidió ayuda de la UME, junto al hospital que tenían, montaron un hospital de campaña, cada comunidad autónoma, y nosotros huimos de ese debate político porque queremos ser positivos, y a la hora de combatir el virus o combatir la ruina económica que venía con el virus, pues no quisimos, yo creo que conscientemente, entrar en ese debate político que, más que aportar en el recuerdo colectivo, iba, yo creo, a restar. Es lo de mejor sumar que restar, ¿no? Y yo creo que cada comunidad, claro, además lo combatió de una manera distinta. Creo que ha quedado claro. Había una pregunta por ahí al fondo de una mujer. Una cosa más curiosa, si importa. Sí. Tampoco voy a entrar en el Zendal si fue bueno, malo o regular. Y sobre todo si el dinero que se invirtió se podía haber invertido en otra serie de cosas. Pero sí que quiero dejar constancia que en cierta ocasión coincidí con un grupo de arquitectos, entre los cuales estaba el señor que diseñó el Zendal. Y entonces entre ellos se considera su actitud como heroica, porque en menos de una semana, prácticamente sin descansar ni un minuto, diseñó este señor el Hospital Zendal, lo firmó y a partir de aquí se pudo construir. Y en ese ámbito, este hombre se le considera como un héroe porque nadie lo hubiera hecho como lo hizo él, para dejar planificado y empezar a construir. Porque, claro, lógicamente, toda esa labor de construcción requería un previo diseño, que este señor lo hizo aproximadamente en 6 días, y aquello era algo, vamos, a su nivel, una proeza absoluta. Y lástima que no recuerdo cómo se llama este señor.
Micro. Nada más quería preguntar, ¿qué más tiene que pasar en este país, concretamente en Madrid, para que de alguna manera se reconozcan los fallos, se reconozcan el mal hacer, se reconozca que hay personas que se han llenado los bolsillos con esta situación tan grave, tan triste y tan afectivamente olvidada por muchos, sobre todo por los familiares, que se les ha abandonado, han muerto solos. Cuando te dicen, no me abandones, no me dejes que me... yo diré, y menos mal que gracias a los enfermeros consiguieron con un vídeo decir, estoy aquí, te queremos. Y ya se estaba muriendo. O sea, eso es muy triste, y nadie paga por ello, nadie. Yo no quiero venganza, por favor, no se me malinterpreta. A lo mejor no me sé expresar como vosotros, los periodistas, no sé comunicar muy bien, pero sí me muevo mucho por sentimientos. Y esto, de alguna manera, se tiene que reconocer y se tiene que pagar de alguna manera, si no, no sé, que no sigan habiendo representaciones políticas, aunque no es entrar en política, es de reconocer los fallos, reconocer los errores y que el que tenga que decir algo, que lo diga. Y los periodistas también estáis para eso, que lo hacéis muy bien muchas veces. Pero hay veces que no se quiere hablar por no hacer política, por no sé qué. No lo sé. Hablo desde fuera, perdonadme si meto la pata, pero hablo por aquí, desde aquí. ¿Su nombre de pila cómo es? ¿María o cómo? Me llaman Pepa. Pepa, bueno, pues Pepa. Gracias por su pregunta o su aportación. No hemos huido de ello, porque, a ver, oímos de si el hospital es útil, no es útil, eso que lo digan los expertos. Pero no huimos del dolor que produjo, hablamos de la tragedia en las residencias, hablamos de las colas del hambre, hablamos de todo aquello que se produjo y que fue de inmenso dolor, porque imaginemos el dolor de la gente que no se puede despedir. Tenemos una secuencia completa y sale en 2 páginas y en la contraportada de 2 señores sanitarios pertrechados, yo tengo toda la secuencia completa, pertrechados hasta arriba con los respectivos equipos, y se llevan a un abuelo en una silla de ruedas con oxígeno, y al lado, sin mascarilla, está, luego lo averigüé, su nieto despidiéndole. No le volvió a ver. O sea, es que esto ocurría todos los días y hasta 900 veces. Y no digamos los abuelos que murieron solos. O como decía el comandante de la UME, es que aquí hay cadáveres que nadie se ha interesado por ellos. Es decir, esta sociedad tiene un problema con los mayores, no sabe cómo abordarlo, es un colectivo importantísimo, que además, como dicen ellos muchas veces, si lo que tenemos es juventud acumulada y que no sabemos utilizar. Y yo creo que aquí se mostró la impotencia. A ver, era una catástrofe, fue una catástrofe, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Pero sí es verdad que se ha fallado en algunas cosas, pero nosotros no somos periodistas, contamos las cosas, no somos un tribunal y no somos quien para juzgar qué está bien, qué está mal, qué está regular, porque nos equivocaríamos totalmente de oficio, ¿no? Entonces, podemos opinar, podemos recordar, podemos homenajear, podemos contar, pero poco más podemos hacer, ¿no? Realmente, y sí hay que decir que en este caso nosotros no tuvimos ninguna presión en contar las cosas. Mi compañero Julio hizo una investigación en Europa Press extraordinaria sobre esos casi 8.000 mayores que murieron en 3 meses en condiciones muchas veces de aislamiento inhumano, porque hay que decirlo así también, y que luego se les homenajee o se guarde tal o se les toque el himno a los féretros en el Palacio del Hielo. Pues, hombre, está muy bien como terapia colectiva, pero a esos abuelos que han muerto solos les aporta muy poco, quizá a las familias sí, ¿no? Un cierto consuelo, ¿no? Entonces, claro, a ver, ahí lo único que podemos es lamentar el dolor y lamentar, bueno, que alguna cosa se haya hecho mal, y como siempre hay carroñeros que vienen a la desgracia, pero se ha pasado en todos los países y en todos los sitios, ¿no? Coincidió con una visita que yo tenía allí con los médicos, lo cual, cuando entré, me dije el doctor, no le puedo atender hoy, tiene que marcharse cuanto antes a casa,
porque hoy estamos en un caso especial que no podemos atenderle. Digo, bueno, pues nada, me salgo de allí y, por cierto, estaban repartiendo entre los enfermeros y los médicos, se estaban repartiendo las mascarillas. Y yo, al salir en el pasillo, le digo, ¿qué están repartiendo mascarillas? Y me dice uno, dice, sí, pero es para nosotros, los médicos y enfermeros y tal. Digo, bueno, pues cuanto mejor. Y viene un médico que estaba por ahí detrás y me viene y me da una. Digo, pues muy bien, muchas gracias. Pero a los pocos días yo estuve esperando allí en la carpa y creo que ese día fue cuando yo cogí el virus, porque a los 3 días yo tuve que acudir porque me encontraba enfermo. Y entonces me comprobaron que yo había cogido el virus. Con las mismas me tuvieron ingresado 6 días. Estuve ingresado 6 días, pero fui de los primeros que cogió el virus. A los 6 días me dieron el alta y me dijeron que me iban a hacer un seguimiento en casa. Me llamaban todos los días y tal, se portaron conmigo divinamente. Y bueno, hasta ahora, porque precisamente no he vuelto a tener molestias ninguna de eso. Y nada más. Venga, gracias. Vamos a ir terminando. Sí, hay otro señor que quería hablar por ahí. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Javier, seguidor de Canal 33. En primer lugar, decir que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paco. De vosotros sois periodismo referente en Madrid. Y os quería hacer la pregunta, en una época tan dura, ¿cuál ha sido para vosotros pues, el momento, uno de los momentos más duros de decir, jo, yo no quiero ser periodista de esto, ¿cuál ha sido ese momento? Y a ti, Alberto, pues también, si puede ser, has tenido que tomar muchas decisiones, pues lo mismo, ¿qué día te has ido fastidiado a la cama diciendo quién me mandaría a mí ser concejal y no ser vendedor ambulante de melones? A ver, como tirar la toalla nunca, porque no nos han enseñado, yo creo, al menos a mí por educación familiar, a que no se tire la toalla. Como es, nunca te des por vencido. Y luego el tiempo a veces ayuda, ¿no? Pero sí es verdad, hubo días muy duros, había días, a ver, que te salían las lágrimas, porque lo primero veías sufrimiento y lo segundo, aquello no se acababa nunca y pasaban los días y a la vez que se juntaba el cansancio, yo recuerdo que claro, en los telediarios te decían la versión oficial, vamos a vencer la curva, estábamos venciendo la curva desde el 20 de marzo. Más o menos. Y sin embargo nosotros contamos con un profesor de universidad, hoy es director general de universidades, Ricardo Martín. Al final luego le fichó Telecinco porque tenía al equipo y el PP también, sí, hay que decirlo. Pero no sé si eso es un fichaje o no. Bueno, y a lo que iba. Con un grupo de alumnos de estadística se montó unas prospecciones y me decía, Enrique, y nos lo decía en la televisión, hicimos muchos programas, lo peor está por venir, lo peor está por venir. Y el otro, vencemos la curva, vencemos. Y no se equivocó, lo clavó hasta Semana Santa. Lo peor estuvo por venir y coincide con el comandante de la UME que estuvo en el Palacio del Hielo, que su máximo está puesto en el libro, el máximo creo que es a primeros de abril, casi en Semana Santa, de 900 y pico fallecimientos en Madrid que iban al Palacio del Hielo y que aquello estaba colmatado y entonces se abrió Majadahonda y se planteaban abrir Sanadú. Porque claro, había que los fallecidos llevarlos a algún sitio, no dejarlos en las respectivas casas, que también los bomberos de Madrid encontraron y tuvieron que quitar cadáveres de las propias casas. Todo eso está acreditado y se cuenta en el libro. Pero tirar la toalla... A ver, estamos acostumbrados a vivir con un poco de sufrimiento, ¿no? Es lo que decíamos del periodismo precario, ¿no? Y luego yo, y por cierta experiencia en las películas de Hollywood y tal, en los tiempos de dificultad es cuando realmente uno tiene que decirse, aquí estoy
y esto no puede poder conmigo, ¿no? Eso me pasó, yo tuve 2 veces el COVID, me tumbó, te tumba un día, apenas síntomas, pero un día muy agotado, me hice la prueba y efectivamente era positivo, y al día siguiente, cuando ya empiezas a remontar, era para llorar, porque dices, 80.000 han muerto en toda España. Entonces tú eres un afortunado y dices, oye, mi cuerpo no será perfecto, pero ha funcionado, ¿no? Y te quieres más. Y yo creo que en querernos más y compartir ese querernos más, yo creo que está la clave de lo que decimos, juntos avanzamos mucho más. Bueno, yo soy un poco miedoso porque me he criado en un barrio conflictivo y era muy miedoso de pequeño. Entonces como que aprendí a vivir sin miedo y más o menos siempre he sido un poco imprudente. Pero el momento más crítico para mí, sin ningún tipo de dudas, cuando abrimos el Palacio de Hielo, a mí me viene la imagen de Chernobyl. No sé si recordáis algún reportaje de Chernobyl, que un grupo de soldados llega, consigue cerrar, digamos, la principal fuga del reactor nuclear y mueren todos. En ese momento, el ambiente que teníamos allí, con los soldados de la UME, es que podíamos morir todos, porque no sabíamos el grado de contaminación que tenían los cadáveres y tal. Entonces ese fue el momento quizá más crítico. Yo ese día, pues evidentemente no volvía a mi casa, dormía en otros sitios y claro, estar solo yo por ahí en ese tipo de ambiente, pues sí que me generaba cierta angustia, porque de algún modo esa versión que se manejaba pues, podía ser verdad y podíamos morir todos los que estábamos ahí en el ojo del huracán. Y así lo veía la gente que estábamos allí, los soldados, con mucha angustia. Pero yo quiero hablar del mejor momento, si me permites. El mejor momento, sin duda, muchos hoteles cogían y nos donaban todas sus existencias. Esto lo sabe Julio y le hace mucha gracia. Nos daban todas sus existencias, todo lo que tenían en el stock, todos sus que iban a tirar, que se perdía, todas sus cámaras, etcétera. Entonces íbamos por todos los hoteles y parecíamos bolcheviques, arrasando con los hoteles de lujo, Villa Magna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había una cierta tradición, como buenos bolcheviques, estamos ahí armados, es que una vez hecha la labor de cargar, descargar todo lo que llevamos a arramplar, literalmente los manjares del hotel, pues nos paramos en la barra del hotel. Entonces yo me gustaba coger un coñac de 10 años, tomarme una copa de coñac, a cosa de las 11 de la mañana, ¿no? Así, a la salud del hotel, con su permiso y todo eso. Y ya invitaba a la gente. Nosotros tomamos a las 11 de la mañana un coñac ahí y ese era el mejor momento, sin ningún tipo, sentados en el sitio más lujoso de Madrid. Es una tragicomedia realmente en ese momento, ¿no? Y en momentos de dolor sale la comedia, ¿no? Muchas gracias, Arantxa, por venir y por tus palabras. Hasta luego, hasta otra ocasión. Gracias, y vamos Arantxa. terminando, ¿no? Porque es verdad que ya nos dan las 9 y nos tienen que echar, ¿no? Señor concejal, Última la luz en cualquier momento, efectivamente. Última pregunta, últimas preguntas. No. Pues mira. Pues damos por finalizado. Muchas gracias por haber venido a todos. Yo creo que sin vosotros y otros cuantos más, la labor que hacemos no serviría para nada. Todos los empleos, que se lo digan a Nico, todos los empleos son útiles y el COVID descubrió que hasta los empleados de los supermercados son fundamentales. Es que esa es una reorganización. Está muy bien los ingenieros que hacen puentes, por supuesto los sanitarios, pero el conductor del autobús era fundamental. Agricultores. La cajera del supermercado era fundamental. Hay que reivindicar esos empleos que parecen, pues a veces los despreciamos, pero son empleos fundamentales. Gracias. Podéis pasar por aquí para recoger los libros, Alex, por favor. Y ya está. Es verdad, si pasáis por aquí, os obsequiamos con un libro. Para ti, María Ángeles, ¿la ves? Sí. Ya está. El creador del programa de toros, Alberto. Pues la paciencia que tiene todo este Julián, macho. Sí, lo mismo, gracias por venir. Y gracias por esa... Agodo. Agodo.